Hola gente, ¿cómo están? Continuamos entonces con el curso de Lógica 1 en 2020. Esta es la clase número 3 de la asignatura. Nos toca seguir con el análisis de los razonamientos y de las formas de los razonamientos y, muy relacionado con eso, con el análisis de los enunciados y de las formas de los enunciados. Un aspecto que en parte hemos visto y sobre el cual agregaremos algunas definiciones fundamentales. Hasta la semana pasada consideramos cómo es posible traducir razonamientos concretos expresados en lenguaje natural en términos formales con letras mayúsculas que son nombres de proposiciones, para luego expresar esos razonamientos en términos de la forma del razonamiento, del cual ese razonamiento en concreto es un ejemplo de sustitución. Todas estas expresiones pueden sonar un poco confusas o atravesadas, es también a causa de la vaguedad y de la generalidad del lenguaje natural. Con ejemplos en concreto podemos ver tal vez mejor de qué se trata, que fue lo que hicimos en buena medida en la clase anterior y también en las clases presenciales en las que tuvimos la oportunidad de mantener un contacto bastante directo. Lo cierto es que, tal como dice Coppi, cerca del final del inciso 4 del capítulo 8, en el que se dedica a las formas de razonamiento y a los razonamientos, lo que señala él a propósito de la técnica de las tablas de verdad, que ya ejemplificamos la semana pasada, es que dichas tablas de verdad suministran un método completamente mecánico para establecer la validez o la invalidez de un razonamiento cualquiera. Ofrecen un método mecánico y eficaz para determinar con precisión, con seguridad, si un razonamiento es válido o inválido. El método general que se utiliza en términos de Coppi es el método de refutación por analogía, que consiste justamente en tomar la forma de un razonamiento en concreto y vincularla con una forma de razonamiento. La semana pasada vimos ejemplos que tenían dos enunciados o dos variables de enunciados, con lo cual diseñábamos tablas con 4 filas, con hasta 4 filas. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo que presenta el mismo Coppi en muchas de las ediciones en la página 309 y que constituye un ejemplo, una instancia del silogismo hipotético. Ese ejemplo está aquí copiado en el pizarrón con términos un poco más propios del habla del castellano de hoy en día, pero representa sustancialmente el mismo razonamiento que está en esa página 309. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo este razonamiento puede representarse en términos formales para después aplicar el método de refutación por analogía, que consiste en hacer una tabla de verdad para la forma de razonamiento. El ejemplo 1 de la clase de hoy es el siguiente. Si vive de la política, miente. No importa quién. El castellano permite el sujeto tácito, podemos estar hablando de cualquier persona. Podría incluso acá aparecer una variable, X. Cualquier individuo, cualquier persona. Si vive de la política, miente. O si vive de la política, entonces miente. Primera premisa. Segunda premisa. Si miente, dice que no vive de la política. Primera premisa, segunda premisa. Conclusión, si vive de la política, dice que no vive de la política. La conclusión está presentada acá con esta línea recta. Podría estar presentada por medio de por lo tanto o luego, da igual, los usaremos en lenguaje natural indistintamente. Algo que es fundamental aquí es la representación de cada una de las proposiciones en lenguaje natural por medio de una letra de imprenta mayúscula que represente esa proposición concreta. Fíjense que este ejemplo de razonamiento
consta de 3 proposiciones que aparecen en diferentes circunstancias. 3 proposiciones que, combinadas de diferente manera, forman 3 enunciados de implicación material. Todo el razonamiento consta de enunciados de implicación material. Las 2 premisas son implicaciones materiales y la conclusión también es una implicación material. Pero lo cierto es que tenemos 3 proposiciones. Una es vive de la política, la otra es miente y la tercera dice que no vive de la política. Por convención les asignamos estas letras. P de política, vive de la política. M, miente. D, dice que no vive de la política. Eso es fundamental cuando se hace este ejercicio de traducción de un razonamiento en lenguaje natural a la forma, a términos de lógica simbólica. La estructura en concreto de este razonamiento es la siguiente. Paso por delante del pizarrón. Si vive de la política, entonces miente. P, entonces M. Si miente, dice que no vive de la política. M, entonces D. P, entonces M. M, entonces D. ¿Y cuál es la conclusión? Presentamos los 3 puntitos que son el símbolo por medio del cual establecemos la presentación de la conclusión. Este símbolo quiere decir que lo que se escribe a la derecha es la conclusión y lo podemos leer como por lo tanto. Primera premisa, si vive de la política, entonces miente. Si miente, entonces dice que no vive de la política. Conclusión, si vive de la política, dice que no vive de la política. Eso es P, entonces D. Es la conclusión. Esta es la estructura del razonamiento puntual que estamos considerando aquí. La forma de razonamiento, recuerdan, consiste en sustituir cada una de estas letras por las minúsculas que representan variables de enunciado, o si ustedes quieren, nombres de enunciados, ya no enunciados o proposiciones concretas. Con lo cual, vamos a hacer justamente P por P, P minúscula por P mayúscula, Q por M, el primer enunciado es P entonces Q. El segundo enunciado, que consta como segunda premisa, va a ser Q, entonces R. Y la conclusión, P entonces D, P es Q, D es R. P, entonces R. Tenemos acá, lo que escribimos en último término, a la forma del razonamiento que estamos analizando. Muy bien, ya teníamos la representación de la forma del razonamiento. Vamos a hacer la tabla de verdad de esa forma de razonamiento para mostrar que esta forma de razonamiento es una forma de razonamiento válida y que por lo tanto todos los ejemplos de sustitución constituyen razonamientos válidos. El ejemplo concreto referido a la persona que se dedica a la política y miente es un razonamiento válido porque constituye una muestra, un ejemplo de una forma de razonamiento válido. Vimos que teníamos 3 proposiciones y que esas proposiciones se sustituyen por variables de enunciado y que son 3, P, Q y R. Dado que tenemos 3 enunciados, los ejemplos de sustitución van a ser 8. Y eso se debe a que los valores de verdad son 2, verdadero y falso, naturalmente. Y los enunciados son 3, P, Q, R, lo que significa que los ejemplos de sustitución, las combinaciones posibles, son 8, es decir, 2 al cubo, 2 valores de verdad elevado a la potencia cuyo número se obtiene de los 3 enunciados, P, Q, R. Así que vamos a tener 8 filas. Cuando tenemos 2 enunciados, son 4 filas. Cuando tenemos 3 enunciados, son 8 filas. Cuando tenemos un solo enunciado, por ejemplo en la tabla de verdad de la negación, por dar un caso, la tabla de verdad incluye solamente
dos filitas. Bueno, en este caso lo único que hacemos es aplicar la tabla de verdad de la implicación material. Sabemos que la implicación material es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bien, lo que tenemos que hacer primero para el diseño de las tablas de verdad es, por así decirlo, jugar con los valores de P, de Q y de R. Por convención, la manera más sencilla de hacerla sería conservar el orden de las tablas de verdad. Lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era 2 y 2. Verdadero, verdadero, falso, falso. Como son 8 filas y no solamente 4, obviamente tenemos que seguir. Repetimos el procedimiento. BB, F. Y buscamos dónde está P y hacemos lo mismo. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. En la construcción de tablas de verdad hay que prestarle especial atención a esto, no confundirse y a indicar el mismo valor para el enunciado en cada una de las filas. Si nos confundiéramos con eso, pues la tabla estaría mal diseñada y no determinaríamos, obviamente, si el razonamiento es válido o inválido con corrección. Ahora hacemos Q. Con Q lo que corresponde es que juguemos en la representación de las B's y las F's con 1 y 1, con intercalar 1 y 1. B, F, B, F, B, F, B, F. ¿Dónde está Q también? En la segunda premisa. B, F, B, F, B, B. Esa es la mecánica. Es un procedimiento mecánico. Y con R, ¿qué vamos a hacer? Si dice 2 y 2 para P y 1 y 1 para Q, con R voy a tener que escribir 4 y 4 y así voy a poder tener todas las combinaciones posibles, los 8 ejemplos de sustitución de esta forma de razonamiento. Todas las formas de razonamiento con 3 enunciados van a tener 8 ejemplos de sustitución, es decir, 8 filas. Cada fila representa un ejemplo de sustitución. Así que escribo 4 y 4. 4 veces B, 4 veces F. Por supuesto, lo mismo en los casos donde aparece R, en la segunda premisa y en la conclusión. ¿Sí? Muy bien. Esta es una manera de representar las tablas de verdad más sencilla que en el libro de copy, donde se hace todo un desarrollo más extenso, tal vez por cuestiones de tipografía. Acá podemos dar cuenta de la representación y del proceso mismo de la tabla de verdad. Acá lo único que hay que hacer, entonces, es determinar los valores de cada uno de los enunciados de implicación material. Sabemos que la implicación material es falsa solamente en los casos donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás es verdadero. Tachamos acá, ¿por qué? Porque ya obtuvimos el valor de verdad de cada uno de los ejemplos de sustitución de este enunciado. Observemos lo siguiente. Si el antecedente de una implicación material es falso, la implicación material es verdadera. Y si el consecuente de la implicación material es verdadera, la implicación material también es verdadera. El único caso en el que la implicación material es falsa, vale la pena repetirlo, es el caso en el que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La fila 2 y la fila 6. En el caso de P, entonces Q. Acá vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que las combinaciones de falso están en la fila 5 y en la fila 7. En todos los demás, el enunciado es verdadero. Y aplicamos otra vez el mismo procedimiento. El enunciado es falso en el caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente es falso, es decir, en las filas 5 y 6 en el caso de la conclusión. Y tachamos los valores de P y de Q porque ya tenemos el valor de verdad del enunciado. Bueno, observemos. La tabla de verdad permite determinar con precisión, con claridad, si la forma de razonamiento con la que tratamos es una forma de razonamiento válida o una forma de razonamiento inválida, y nos dice si el ejemplo en concreto que habíamos visto es válido o inválido. Esta forma de razonamiento, acá, perdón, no me quedó clarita la B, indica claramente que la forma de razonamiento es válida. Ustedes observen. Cuando la conclusión es falsa, no tengo en ningún caso
todas las premisas verdaderas. No hay ningún ejemplo de sustitución con todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Sí tengo varios ejemplos de sustitución con todas las premisas verdaderas y la conclusión verdadera. Es decir, en los casos en los que todas las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. Observen que eso pasa en la fila 1, pasa en la fila 3, pasa en la fila 4 y pasa en la fila 8. En la fila 7 lo que tenemos es que la conclusión es verdadera y hay alguna premisa falsa. No importa. Algo que también ocurre en la fila 2. Un razonamiento deductivo no garantiza que la conclusión tiene que ser verdadera. Garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. O dicho de otro modo, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Así que estamos ante una forma de razonamiento válida. Un tema muy importante que mencionamos, quizá de manera ligera, en las reuniones electrónicas, es el de la utilización de los paréntesis o corchetes, signos de puntuación de la lógica simbólica, dice Coppi, para poder entender verdaderamente bien las secuencias. Imaginemos que tuviéramos una secuencia como esta: P entonces Q y R entonces S. Escrito de ese modo, no es una secuencia correcta de la lógica simbólica, porque no sabemos bien cómo se pueden representar los términos que ahí aparecen. Los paréntesis nos ayudan a entender qué es lo que queremos representar. En este caso, supongamos que quiero representar que los dos condicionales, los dos enunciados en implicación material, están en relación de conjunción. P entonces Q y R entonces S. Muy diferente sería haber representado esta secuencia de esta forma. Vean que tengo otra vez enunciado, símbolo, enunciado, símbolo, enunciado, símbolo, enunciado. Podrían agruparse de esta forma. P entonces Q y R entonces S, e incluso aquí también me faltaría algo. Lo que yo acá represento es que Q y R están en relación de conjunción. Y aquí podría representar un corchete para decir que P es el antecedente de Q y R, que es el consecuente en relación de conjunción, y a su vez que todo el corchete es el antecedente de S, que es el consecuente. A lo que voy, a lo que debe quedar claro acá, es que el uso de los corchetes, de los paréntesis, de los corchetes, de las llaves, permite agrupar los enunciados para poder entender qué es lo que se está representando. Eso es fundamental y Coppi lo llama signos de puntuación. A medida que avancemos, iremos viendo justamente cómo se pueden utilizar y cómo se pueden representar incluso en los casos en los que es necesario o es una propuesta de trabajo traducir un razonamiento expresado en lenguaje natural a términos simbólicos. Ya que estamos con el ejemplo de este enunciado, el que está escrito arriba, dos enunciados de implicación material en relación de conjunción, puede decirse que representa la premisa en una forma de razonamiento válido bastante conocida llamada dilema constructivo. Más allá del nombre, podemos tener este razonamiento cuya primera premisa es P entonces Q y R entonces S. Su segunda premisa es P o R y su conclusión es Q o S. Esta es una forma de razonamiento válido conocida con el nombre de dilema constructivo. Lo que me interesa ejemplificar con este caso, con esta forma de razonamiento que seguramente trataremos en las clases de prácticos o en alguna de las reuniones electrónicas, es que la tabla de verdad de este razonamiento tendría 16 filas, porque tenemos dos valores de verdad elevados a la 4, porque tenemos cuatro enunciados, P, Q, R y S, con lo cual tendríamos 16 filas. La mecánica es la misma, no lo hacemos ahora por una cuestión de tiempo, de espacio del pizarrón, aunque en algún otro momento lo trabajaremos. Lo que simplemente queremos mostrar es que las tablas de verdad presentan siempre una misma mecánica, ya sea que el razonamiento que estamos analizando tenga dos filas, porque hay un único enunciado, 4 filas, porque tenemos 2 enunciados, 8 filas, porque tenemos 3 enunciados,
o incluso 16 filas porque tenemos 4 enunciados. Las tablas de verdad son un procedimiento mecánico, sistemático, por medio del cual se puede demostrar de forma eficiente y directa si una forma de razonamiento es válida o es inválida. Vamos a reconectarnos ahora con un concepto con el que venimos trabajando ya desde la semana pasada, que es el concepto de forma de enunciado. Una forma de enunciado es precisamente una forma lógica integrada por variables de enunciados que representamos por medio de las letras minúsculas, P, Q, R. Cada uno de estos ejemplitos que tenemos acá y que consideramos a propósito de las tablas de verdad es una forma de enunciado. Aquí tenemos la forma de enunciado para la conjunción, la forma de enunciado para la disyunción, la forma de enunciado para la implicación material. También, cada una de las premisas y conclusiones que representamos en las tablas de verdad que estuvimos analizando representan formas de enunciado. Toda premisa o toda conclusión en una forma de razonamiento representa una forma de enunciado. Así como una forma de razonamiento tiene ejemplos de sustitución, y una forma de razonamiento con dos enunciados tiene, o con dos proposiciones, o mejor dicho, con dos enunciados, con dos variables de enunciado, tiene 4 filas, bueno, algo similar ocurre con las formas de enunciado. Ya vimos que las tablas de verdad para estas formas de enunciado tienen todas 4 filas, porque tienen 2 enunciados. Así que el concepto de forma de enunciado está directamente asociado al concepto de forma de razonamiento. En algún punto se podría decir que, por ejemplo, esta disyunción, la forma de enunciado para la disyunción, es la forma específica de cualquier enunciado disyuntivo concreto. Por ejemplo, el ciego tiene un sombrero rojo o tiene un sombrero blanco, que consideramos en la clase anterior. Lo interesante de las formas de razonamiento es que permiten establecer determinaciones en función de los ejemplos de sustitución, del valor de verdad de todos sus ejemplos de sustitución. Consideremos un ejemplo sencillo como el que presenta Coppi en el comienzo o a mediados del inciso 5 del libro Introducción a la Lógica, que es de donde estamos tomando estos conceptos y por supuesto también de los incisos y partes anteriores de este capítulo 8. Consideremos por caso el siguiente enunciado. P, vamos a hacer mejor P o no P. Si fuera P y no P sería otro enunciado. P o no P. Bueno, eso es un enunciado. P o no P. Es, mejor dicho, una forma de enunciado. Llueve o no llueve sería un enunciado concreto del cual P o no P es su forma específica. Como tenemos solamente el enunciado P, las filas de esta forma de enunciado van a ser 2, como la tabla de verdad para la negación. Los valores de P son verdadero y falso. Los valores de P son verdadero y falso. Recuerdan que reconocemos a la negación como un conector en sí mismo a la lógica veritativo-funcional y por eso primero asignamos el valor de verdad a P. Así que la negación de un verdadero es falso y la negación de lo falso es verdadero. Tenemos que si P es verdadero, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. Ahora bien, ¿cuál es el valor de verdad del enunciado en su conjunto, en sus 2 ejemplos de sustitución? Verdadero, porque la disyunción es verdadera toda vez que al menos uno de los 2 disyuntos es verdadero. Y aquí también. Bueno, observemos que este enunciado, P o no P, es una forma, esta forma de enunciado tiene 2 ejemplos de sustitución, y los 2 ejemplos de sustitución son verdaderos. Un enunciado cuyos ejemplos de sustitución son todos verdaderos es un enunciado tautológico o directamente una tautología. Un enunciado cuyos ejemplos de sustitución son todos verdaderos es una tautología.
un enunciado cuyos ejemplos de sustitución son algunos verdaderos y otros falsos, es un enunciado contingente, o que combina enunciados verdaderos y ejemplos de sustitución verdaderos y ejemplos de sustitución falsos. Vamos a un ejemplo, la tabla de verdad de la equivalencia material, sobre la que hablaremos un poco más luego, y que ya presentamos en la clase anterior. Estas tres rayitas significan sí y solo sí, o es lo mismo que, o es equivalente a. Este símbolo significa que los enunciados o las formas de enunciados a ambos lados tienen el mismo valor de verdad. Si tienen el mismo valor de verdad, la implicación material es verdadera. Si no tienen el mismo valor de verdad, la implicación material es falsa. Ahora bien, la tabla de verdad, esto es un enunciado, una forma de enunciado. Esa forma de enunciado es contingente. Observemos, los valores de verdad a combinar son verdadero y falso. Los ejemplos de sustitución van a ser 4. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Es la tabla de verdad de la implicación material. Y también representa, como en estos casos, enunciados contingentes. P y Q, P o Q, P entonces Q, P sí, solo si Q, o P es lo mismo que Q, es un enunciado contingente. ¿Por qué? Porque tiene ejemplos de sustitución verdaderos y ejemplos de sustitución falsos. La equivalencia material es verdadera toda vez que los valores de los equivalentes coinciden, y es falsa cuando los valores de los equivalentes difieren. Estos enunciados, acá tenemos una tautología. En estos casos tenemos un enunciado contingente, un enunciado cuyos ejemplos de sustitución son unos verdaderos, otros falsos, o al menos uno verdadero y los demás falsos, o al menos uno falso y los demás verdaderos. En este caso es una tautología, porque todos los ejemplos de sustitución son verdaderos. Muy bien, continuemos con esta idea. Habíamos dicho que P o no P es una forma de enunciado tautológica, porque todos sus ejemplos de sustitución son verdaderos. Las formas de enunciado correspondientes a la conjunción o a la disyunción, por ejemplo, son formas de enunciados contingentes, porque uno de sus ejemplos de sustitución son verdaderos y otros son falsos. El enunciado, la forma de enunciado P, es una forma de enunciado contingente, es una forma de enunciado simple, muy simple, solamente P, pero bueno, P es un enunciado contingente. Un ejemplo de sustitución es verdadero, otro ejemplo de sustitución es falso. Observemos qué ocurre con la conjunción de P y no P. La disyunción de P o no P es una tautología. Llueve o no llueve sería un ejemplo concreto del cual P o no P es la forma específica. Un ejemplo concreto de P y no P sería llueve y no llueve, que es una contradicción. Bueno, vamos a ver cómo, por medio de la tabla de verdad, demostramos que aquel enunciado es un enunciado contradictorio, es decir, una forma de enunciado cuyos ejemplos de sustitución son todos falsos. Vamos a tener dos ejemplos de sustitución otra vez porque solamente hay un enunciado. Así que tenemos que los valores de P son verdadero o falso, otra vez. Si P es verdadero, y si P es falso, P es falso. Pero la negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero. Como estamos en conjunción, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso. Bueno, este enunciado es un enunciado, una forma de enunciado contradictorio, es una contradicción. Bueno, y estas son las tres clases de formas de enunciados. Hemos ejemplificado con enunciados muy simples, pero ahora vamos a ver con formas de enunciados más complejas. Una forma de enunciado cuyos ejemplos de sustitución son todos verdaderos es una tautología. Una forma de enunciado cuyos ejemplos de sustitución incluyen verdaderos y falsos es una contingencia. Y una forma de enunciado cuyos ejemplos de sustitución son todos falsos es una contradicción. Bueno, gente,
Tengamos ahora en cuenta una forma de enunciado algo más extensa, algo más compleja, que las formas de enunciado que consideramos hasta ahora, con las tablitas de verdad al menos, que incluían solamente una variable de enunciado que representábamos por medio de P. De todas maneras, tengan en cuenta que las tablas de verdad de la conjunción, de la disyunción, de la implicación material y de la equivalencia material nos muestran formas de enunciados contingentes, porque algunos ejemplos de sustitución son verdaderos y algunos ejemplos de sustitución son falsos en cada una de esas formas de enunciados. Vamos a ver ahora un ejemplo algo más extenso con dos variables de enunciados, P y Q, lo que significa que esta forma de enunciado va a tener 4 filas. Tengan presente esto, estamos viendo ahora formas de enunciados, no razonamientos. Los razonamientos son válidos o inválidos. Las formas de enunciado, como explicamos hasta ahora, son contradictorias, tautológicas o contingentes, o más precisamente tautológicas, contradictorias o contingentes. No confundamos entonces las formas de enunciados con las formas de los razonamientos. Formas de razonamientos, válidos o inválidos. Formas de enunciados, tautologías, contradicciones, contingentes. Veamos esta forma de enunciado. Tenemos dos proposiciones, dos variables de enunciados, P y Q. Así que vamos a tener 4 filas. Si tuviéramos la variable R, tendríamos 8 filas, por razones que ya hemos explicado. Hacemos entonces las 4 filitas correspondientes a los 4 renglones. El primero lo podemos dejar aquí. ¿Está bien? Hacemos el mismo juego que veníamos haciendo hasta ahora, que es la distribución de los valores de verdad. Para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Otra vez aparece P aquí, verdadero, verdadero, falso, falso. No importa que P aparezca varias veces y que Q aparezca una sola vez. De todas maneras, los ejemplos de sustitución van a ser 4 porque tenemos dos variables de enunciados elementales distintas. Por decirlo fácilmente, 2 letras minúsculas distintas, para decirlo en términos poco formales. Y acá repetimos, por supuesto, los valores de verdad. Hay que tener mucho cuidado, insistamos en este aspecto, que no confundamos que si P tiene verdadero en la fila 1 y verdadero en la fila 2, tiene que ser verdadero en todos los casos, y lo mismo ocurre acá con respecto a los falsos. Ahora, para que se den todas las combinaciones, tenemos que asignar los valores verdadero y falso intercalados a Q. Y ahí se terminó. Bueno, este ejemplo es interesante porque es la primera vez que vemos, por lo menos en la explicación teórica, una tabla de verdad, en este caso para un enunciado compuesto que tiene los signos de puntuación. Fíjense que lo que estamos marcando acá es que lo que significa este enunciado es que P es el consecuente del enunciado que está entre corchetes. Es un enunciado de implicación material donde P sería todo lo que está entre corchetes y Q sería P, pero bueno, eso lo dejamos en todo caso para después. Lo interesante es que el antecedente del enunciado general es el corchete y el consecuente es P. El valor de verdad del enunciado completo va a estar acá, en la implicación material inmediatamente anterior a P, porque todo el corchete es el antecedente de P. Y a su vez, dentro del corchete, el paréntesis es el antecedente de P. P entonces Q es el antecedente de P. El valor de verdad del corchete va a estar acá. ¿Cómo se hace la tabla de verdad? Bueno, acá yo no podría completar esto, ni podría completar esto. Tengo que completar primero el valor de verdad de lo que está entre paréntesis. Tengo que ir de lo más incrustado, de lo más cerradito a lo menos incrustado. Ese es el procedimiento con el que trabajamos. Si ustedes observan, esto es fácil de advertir, porque en realidad lo que se está enunciando acá es lo que dijimos recién, que todo el corchete es el antecedente de P, y que dentro del corchete el antecedente de P otra vez es la implicación material P entonces Q, por lo tanto tengo que determinar el valor de verdad de esta implicación material, que como ya sabemos, solamente es falso en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. ¿Sí? Esto no es más que otra vez ver el enunciado, la forma de enunciado contingente de la implicación material. Ya tengo el valor de verdad del enunciado del paréntesis, pero no tengo el valor de verdad del enunciado del corchete. Pero tengo que jugar de nuevo con la implicación material. La implicación material, ¿cuándo es falsa? Es falsa en el caso de que el
antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Verdadero entonces falso, falso. Verdadero entonces falso, falso. Acá, verdadero entonces verdadero, verdadero, y falso entonces verdadero también es verdadero. Está hecho aquí, ¿por qué? Porque me quedó el valor de verdad del enunciado representado dentro del corchete. Si P entonces Q, entonces P. Ahora tenemos si P entonces Q, sí, si P entonces Q, entonces P, entonces P. Bueno, verbalizado no se entiende nada. Aquí puede representarse claramente por medio de los términos simbólicos. Observemos. El antecedente de P es el corchete. Y el valor de verdad del enunciado dentro del corchete es, en el primer ejemplo de sustitución verdadero, en el segundo verdadero, en el tercero falso, en el cuarto falso. Pero ¿qué tenemos acá? Que todos los ejemplos de sustitución del enunciado completo son verdaderos, porque verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. No hacemos más que aplicar la tabla de verdad de la implicación material. Estamos ante una forma de enunciado tautológica, es una tautología. Todos los ejemplos de sustitución son verdaderos. Es un ejemplo de, bueno, esta forma de enunciado representa lo que Copy llama, lo que se conoce en lógica como la ley de Peirce, o de Peirce, ese famoso semiólogo norteamericano. Pero bueno, lo cierto es que este ejemplo es una forma de enunciado tautológica. ¿Sí? Observa lo siguiente, supongamos que aquí yo tuviera, ese fue el ejemplo de la ley de Peirce. Ahora lo único que voy a hacer es transformar o extender este enunciado. No voy a escribir todo de nuevo, pero para que se entienda. Este enunciado es una tautología. Ahora, ¿qué ocurre? Puedo negar toda la tautología. La negación de una tautología, que es una verdad necesaria, va a ser una contradicción. Un enunciado tautológico es un enunciado cuyos ejemplos de sustitución son todos verdaderos. La negación de una tautología es una contradicción. Del mismo modo que, de manera complementaria, la negación de una tautología, la negación de una contradicción será una tautología. Todo esto es medio atravesado. Vamos a un ejemplo. Dijimos recién que todo este enunciado es una tautología. Todos los ejemplos de sustitución son verdaderos. Ahora, supongamos que niego el enunciado completo. Para negar el enunciado completo, yo necesitaría una llave. Tengo una llave en la que se representa todo el enunciado. Y el valor de verdad del enunciado dentro de la llave es el que vimos recién. En todos los ejemplos de sustitución es verdadero. Ahora, supongamos que lo niego. No es el caso que la ley de Peirce. Bueno, la negación de un verdadero es un falso. La negación de un verdadero es un falso. La negación de verdadero es falso. La negación de verdadero es falso. El enunciado entero, ahora, que es distinto del anterior, todo el enunciado negado es una contradicción. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos de sustitución son falsos. La negación de una tautología es una contradicción. Luego, si yo negara esta contradicción, eso se puede hacer, la negación de una contradicción sería una tautología. Lo que tiene que quedar claro es que estamos analizando formas de enunciado y que vemos los ejemplos de sustitución, todas las filas, y consideramos en función de ellos si estamos ante una forma de enunciado tautológica, ante una forma de enunciado contradictoria o ante una forma de enunciado contingente. Bueno, es interesante ver qué ocurre con la equivalencia material entre dos enunciados. Dos enunciados son lógicamente equivalentes cuando su equivalencia es una tautología. Dos enunciados son lógicamente equivalentes cuando su equivalencia es una tautología. Esto es, dicho toscamente, cuando en la tabla de verdad, por debajo del símbolo correspondiente a la equivalencia material, tenemos que todos los ejemplos de sustitución son verdaderos. Vamos a considerar un caso muy conocido en lógica simbólica, conocido muchas veces como los teoremas de De Morgan. Más allá del nombre, se enuncian de la siguiente manera. Observen ustedes. La negación de la disyunción de P o Q
es lo mismo que la negación de P y la negación de Q en conjunción. Es decir, no es el caso que P o Q, sí, solo sí, no P y no Q. No es el caso de que ganó Peñarol o ganó Quilmes, sí, solo sí, ni ganó Peñarol ni ganó Quilmes. Esto llevado al caso de un enunciado concreto. Recuerden que acá estamos con enunciados, con formas de enunciados y no con razonamiento. Ya por la explicación que acabo de dar, si se captó, se notará que esta forma de enunciado constituye una tautología. Es una tautología, dos enunciados son lógicamente equivalentes porque el valor de verdad de la equivalencia es siempre verdadero. ¿Cuántas filas vamos a tener en esta forma de enunciado? Bueno, vamos a tener otra vez 4 filas, porque tenemos las variables de enunciado P y Q. Y jugamos como hacemos siempre con los valores de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso para P. Verdadero, verdadero, falso, falso para P. Muchas veces preguntan, ¿por qué no escribir directamente falso debajo del negativo? Bueno, debajo del símbolo para la negación, otra vez, porque la negación es un símbolo de la lógica meditativo-funcional, es un operador y hay que asignarle el rol que tiene. Opera sobre el enunciado P. Y con Q hacemos uno y uno, verdadero, falso, verdadero, falso. Y con Q igual, acá, verdadero, falso, verdadero, falso. Por supuesto que hay que cuidar que siempre se asignen los mismos valores en todas las filas para que la tabla esté. Esto es interesante porque lo que se está marcando es que la equivalencia es entre los dos enunciados. Se está diciendo que no P o Q, sí, solo sí, no P y no Q. O que no P o Q es lo mismo que no P y no Q. Bueno, vamos a la disyunción. La disyunción es falsa solamente en el caso de que los dos disyuntos sean falsos. Ya tenemos el valor de verdad de todos los ejemplos de sustitución del enunciado dentro del paréntesis. Pero ojo, tenemos la negación de lo que está en el paréntesis. La negación de verdadero es falso, la negación de verdadero es falso, la negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero. Ya tenemos el valor de verdad de no es el caso que P o Q. Esta parte, este enunciado, por supuesto, es una contingencia. Algunos de sus ejemplos de sustitución son falsos y otros son verdaderos. No es el caso que P o Q, no P o Q, es un enunciado contingente. Pero bueno, lo que estamos analizando acá no es el enunciado aislado, no es el caso que P o Q, sino la equivalencia completa. Y acá tenemos la negación. Primero hay que ver la negación de P y la negación de Q en conjunción. Todavía no vimos el valor de verdad de la conjunción. Tenemos que asignar los valores de verdad de P, de la negación de P y de la negación de Q. Los valores se invierten, por así decirlo. La negación de lo verdadero es lo falso, la negación de lo falso es lo verdadero. Estos son los significados con los que trabajamos en la lógica formal. Bueno, ¿qué ocurre con la conjunción? Con la conjunción ocurre que solo es verdadero en el caso de que los dos conjuntos sean verdaderos. Así que acá es falso, acá es falsa, acá es falsa y acá es verdadero. ¿Qué tenemos, gente? Observen. Falso, sí, solo sí, falso. O dicho de otra manera, falso es lo mismo que falso. Verdadero. Estamos con la equivalencia material. La equivalencia material establece que dos enunciados son lógicamente equivalentes y sus valores de verdad son el mismo. Eso es equivalencia material. P es lo mismo que Q. P sí, solo sí, Q. Falso es lo mismo que falso. Verdadero. Falso es lo mismo que falso. Verdadero. Y verdadero es lo mismo que verdadero. Esta forma de enunciado es una tautología, como habíamos anunciado. No es el caso que P o Q es lo mismo que ni P ni Q. Una nota adicional sobre un aspecto interesante de la lógica simbólica, interesante y complejo. Se pone de manifiesto aquí la complejidad de todos estos asuntos. Por supuesto también la complejidad suele poner de manifiesto lo interesante, lo pertinente del tema que estamos tratando. Coppi señala hacia el final del inciso en el que trata los enunciados que todo enunciado, todo razonamiento válido
puede representarse por medio de un enunciado tautológico cuya conclusión es el consecuente de una implicación material en la cual las premisas están en relación de conjunción. Otra vez, esta definición que acabo de dar es un poco atravesada, o larga o complicada. Vamos a tratar de representarlo de manera escrita como para que se pueda visualizar. Dije recién que todo razonamiento podría representarse por medio de un enunciado tautológico. Un enunciado tautológico en el cual la conclusión va a ser el consecuente de la implicación material, que son las premisas, y las premisas están en relación de conjunción. Observemos con un ejemplo más o menos sencillo. El modus ponens, la forma de razonamiento válido por medio de la cual se establece que si P entonces Q, P por lo tanto Q, y que ya hemos estudiado en la clase anterior, independientemente de que no le hayamos dado el nombre modus ponens. Es esta forma de razonamiento. P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Esa forma de razonamiento, uno de cuyos ejemplos podría ser si Vilas ganó Wimbledon, entonces fue un gran tenista. Vilas ganó Wimbledon, por lo tanto fue un gran tenista. La forma de razonamiento es válida. Si hacemos la tabla de verdad para esta forma de razonamiento, observamos que no hay ningún ejemplo de sustitución con todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Ahora, lo que dijimos recién es que todo razonamiento válido se puede representar como un enunciado en el cual las premisas están en relación de conjunción. Acá las premisas son P entonces Q y P. Por supuesto, tengo que escribir entre paréntesis P entonces Q para que se pueda leer bien. Si no, no sabríamos qué es lo que está en conjunción o cuál es la relación de implicación material. Así que tenemos que P entonces Q y P implican Q. Y acá a su vez tenemos que hacer un corchetito para indicar que todo esto en relación de conjunción implica Q. Vean, la conclusión es Q. Y las premisas son P entonces Q y P. Pero resulta que las premisas están en relación de conjunción. Y las premisas en relación de conjunción implican el consecuente, implican la conclusión Q, que acá aparece como consecuencia. Si hacemos la tabla de verdad de este enunciado, nos va a dar que el valor de verdad de la implicación material es verdadero, como nos dio en el ejemplo para el caso de la ley de Peirce hace un ratito. Retomemos entonces. Todo razonamiento válido puede representarse por medio de un enunciado tautológico. En ese enunciado tautológico tenemos que la conclusión es el consecuente de la implicación material en la cual el antecedente son las premisas unidas entre sí por conjunción. Muy bien. Los últimos dos incisos del capítulo 8 se dedican respectivamente a las paradojas de la implicación material y a lo que Coppi llama las tres leyes del pensamiento. Vamos a referirnos a esas dos cuestiones. Primero, las paradojas de la implicación material. Paradojas que acá escribimos entre comillas para indicar ya de entrada que son paradojas en el nivel o en el ámbito del lenguaje natural, no en el de la lógica simbólica. Observemos los dos enunciados que tenemos acá. Si P, entonces, si Q, entonces P. El otro, si no P, entonces, si P, entonces Q. Fíjense. Si hacemos las tablas de verdad para estos dos enunciados que están aquí escritos, que recién leí, si hacemos las tablas de verdad, determinamos con rapidez, con precisión, que se trata de dos tautologías, parecidas en un sentido similar al que demostramos que era una tautología, la llamada ley de Peirce. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, lo podemos dejar como para tarea que ustedes hagan. Pueden confirmar, pueden hacer las tablas de verdad y van a confirmar que se tratan de dos tautologías. ¿Qué es lo interesante acá? Que
Si bien a lo mejor la tabla de verdad demuestra con facilidad que se tratan de tautologías, cuando uno los piensa en términos del lenguaje natural resultan un poco sorprendentes. Fíjense acá. Lo que estamos diciendo es que un enunciado verdadero P se implica de cualquier cosa. Es decir, si P, entonces, si Q, entonces P. Si P es verdadero, P es implicado por Q, donde Q representa justamente cualquier enunciado. Un enunciado verdadero se implica de cualquier enunciado. Y por contrapartida, un enunciado falso implica cualquier enunciado. Si no P, entonces, si P, que es falso, entonces Q. Q, un enunciado cualquiera, es implicado por P, que es falso. Esto se refleja en la tabla de verdad de la implicación material. Recuerden que si el antecedente es falso en la implicación material es verdadera. Y si el consecuente es verdadero, ese sería el caso de 1, la implicación material también es verdadera. Esto lleva a paradojas tales como que se pueden establecer relaciones disparatadas en una implicación material. De todos modos, eso no debe preocupar demasiado porque tengamos en cuenta que estamos hablando de los términos de la lógica simbólica. Estamos hablando de relaciones veritativo-funcionales que se preocupan por un aspecto fundamental, por un único aspecto fundamental del significado, que es el valor de verdad. Si uno analiza la implicación material en esos términos, la cuestión de la paradoja desaparece. Tengamos en cuenta que la lógica simbólica presenta una relación de implicación material por medio de la cual se establece que si se da un determinado hecho, entonces se da el otro. O si prefieren, un enunciado implica materialmente el otro. Esto no tiene por qué guardar una relación directa con lo que ocurre en el mundo real, ni con la manera en la que se presenta eso en el lenguaje. La relación de implicación material que expresamos por medio de sí entonces no significa lo mismo que las relaciones de condicionalidad que se establecen en el lenguaje natural. En conclusión, tenemos dos enunciados tautológicos, todos sus ejemplos de sustitución son verdaderos y dan cuenta de lo que en lenguaje natural serían paradojas de la implicación natural. Un enunciado verdadero se implica de cualquier enunciado y un enunciado falso implica cualquier enunciado. Esas cuestiones se ponen de manifiesto, insistamos, en la tabla de verdad de la implicación material, cuyo único ejemplo de sustitución falso es el ejemplo de sustitución en el que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Muy bien, después de haber considerado las paradojas de la implicación material, podemos detenernos un poquito en lo que Coppi denomina, hacia el final del capítulo 8, las tres leyes fundamentales del pensamiento, o si se quiere de una manera menos contundente, tres enunciados tautológicos fundamentales que rigen o podrían regir la construcción de todas las tablas de verdad con las que hemos estado trabajando hasta ahora. Repito, se trataría de tres enunciados tautológicos básicos, elementales, en virtud de los cuales se pueden construir las tablas de verdad en todas sus dimensiones. Algunos lógicos cuestionan esta idea, no consideran que se trate de leyes del pensamiento, ni siquiera de enunciados tautológicos fundamentales, pero así todo tienen una notable importancia, son enunciados básicos que permiten entender muchos de los mecanismos que se utilizan en la lógica simbólica, así que, como decíamos recién, nos vamos a detener en ellos un poquito. Estos tres enunciados tautológicos fundamentales, conocidos muchas veces como leyes del pensamiento, así lo llama Coppi, son el principio de identidad, el principio de contradicción y el principio de tercero excluido. Estos tres enunciados son tautológicos, es decir, tienen todos ejemplos de sustitución verdaderos. Dado que solo se enuncian con un solo enunciado, valga la redundancia acá, la redundancia legítima,
cada uno de ellos tiene dos ejemplos de sustitución. Y los ejemplos de sustitución son siempre verdaderos. Por eso se trata de enunciados tautológicos. El principio de identidad dice, de manera tal vez evidente, que si P es verdadero, entonces es verdadero. Y si ustedes se fijan, por la tabla de verdad de la implicación material, justamente, si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, la implicación material es verdadera. El principio de contradicción, o mejor dicho, de no contradicción, establece que un enunciado no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Es decir, no es el caso que P y no P. No es verdadero que P y no P. Si sacamos la negación, tenemos P y no P. Y P y no P es una contradicción, porque si P es verdadero, no P es falso, y si P es falso, no P es verdadero. Por lo tanto, no es el caso, no es verdadero que P y no P, se trata de una tautología que se conoce como el principio de no contradicción. Y el último de estos principios fundamentales de la lógica simbólica es el principio de tercero excluido, que dice que un enunciado o bien es verdadero o bien es falso. No hay un tercer valor, por lo menos en esta lógica simbólica, fundamental, básica y relativamente sencilla que se trata en este capítulo. Este ejemplo lo vimos hace un ratito y se trata de una tautología. Este enunciado es siempre verdadero. Si P es verdadero, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. Pero en la disyunción basta que uno de los dos disyuntos sea verdadero para que la disyunción sea verdadera. En síntesis, estos tres enunciados tautológicos fundamentales pueden considerarse, pueden interpretarse, de acuerdo con algunas lecturas o valoraciones, como las fórmulas elementales que permiten entender la construcción de las tablas de verdad en su conjunto. Muy bien, con esto terminamos los temas del capítulo 8 referido a la lógica simbólica. Estos asuntos se siguen tratando en las clases teóricas y prácticas de la semana. Allí nos encontraremos y allí seguiremos hablando de los temas de lógica 1. Un placer, nos vemos la semana que viene, nos vemos durante la semana. Chau, adiós.